qué tenemos un programa de seguridad? Hablemos de nuestro programa de seguridad y por qué lo tomamos. No ponemos carteles de seguridad para tener puntos pintorescos en la planta o para divertirlos a ustedes. No instalamos guardas en las máquinas solamente para satisfacer el capricho de algún ingeniero de seguridad. No hacemos estas reuniones de seguridad para darles la oportunidad de descansar horas de trabajo o para fastidiarlos un rato. Hacemos estas cosas porque son provechosas para todos. Con esto quiero decir lo siguiente. En las primeras fábricas las operaciones eran simples. Ordinariamente, un molino de agua o una máquina de vapor ponía en movimiento una línea de ejes, con correas por toda la planta y las máquinas andaban despacio. El uso de materiales altamente explosivos o inflamables y venenosos era ilimitado. Aún así, mucha gente se lesionaba o se mataba trabajando en esas fábricas. Si Juan Rodríguez se mataba en un accidente, nadie culpaba a nadie, era la mala suerte de Juan. Su viuda y sus chicos tenían que resolver su propio problema. Pero hace unos años la gente empezó a darse cuenta que los accidentes y los incendios podían prevenirse. Luego vinieron las leyes que colocaron la responsabilidad directamente sobre los patronos. Los accidentes estaban dañando también el equipo y el material, y que esas pérdidas no pueden asegurarse. Después de todo, los empleadores son seres humanos y no quieren que la gente se lesione, de tal manera que por todas estas consideraciones han estimado que es necesario hacer seguridad. El trabajo de seguridad consta hoy de 3 partes principales: educación, ingeniería y entusiasmo. Antes de que una palabra se convierta en un lugar seguro para trabajar, cada persona, desde el gerente hasta abajo, debe ser educado para creer que las lesiones y los incendios pueden ser prevenidos, y cada cual debe ser adiestrado para hacer su trabajo en forma segura. La ingeniería es la segunda parte. Todas las máquinas, operaciones y procesos se estudian desde el punto de vista de la ingeniería para determinar la manera más segura de realizar cada oficio. La ingeniería incluye las guardas de todo el equipo, el diseño de los edificios, la forma como deban hacerse las cosas. La tercera parte del programa de seguridad es la que impulsa el entusiasmo. Cada quien en la organización debe interesarse en evitar lesiones y los fuegos, exactamente igual como todos debemos interesarnos en producir la calidad a bajo costo por unidad. Hay cosas raras en las lesiones. Algunas veces el trabajador se lesiona en un oficio que ha estado desempeñando por años y luego la investigación demuestra que siempre ha realizado ese oficio en forma insegura, solamente que las circunstancias que ocurren a un accidente no se habían combinado al mismo tiempo mucho antes. Por esto tenemos que estar hablando de seguridad, por esto tenemos que estar haciendo advertencias. Cada uno de nosotros cree que un accidente no puede sucedernos a nosotros, pero sabemos que si alguien comete un acto inseguro constantemente, habrá de ocurrir una lesión tarde o temprano. Por eso, una de las metas de nuestro programa de seguridad, de los carteles, los concursos, los comités de seguridad, las inspecciones, las reuniones, los premios y todo lo demás, es construir el entusiasmo y convencernos a cada uno de nosotros de la necesidad de evitar accidentes y fuegos. Hasta ahora hemos hablado del lado que corresponde a la empresa. Hablemos también del lado que le corresponde al empleador. Después de todo, al no practicar la seguridad, el trabajador es el mayor perdedor. Casi todas las cosas importantes de la vida están ligadas a la habilidad para ganarse la manera de vivir. Trabajar con seguridad es una de las mejores maneras que el hombre tiene de asegurarse a sí mismo. ¿Y han notado ustedes que el hombre inseguro es el que tiene menos probabilidades de promoción? Todos podemos desarrollar hábitos arriesgados. La parte más laboriosa de la seguridad es hacer que todos deseemos cumplir las reglas de seguridad y habituarnos a trabajar con seguridad. Ahí es donde reside el entusiasmo. Nuestro programa de seguridad está para recordarnos que debemos hacer todo esfuerzo posible para prevenirnos de las lesiones a nosotros mismos y a nuestros compañeros. Por eso tenemos un programa de seguridad. Conocimientos básicos que deben poseer los supervisores. Los supervisores que no tienen interés en la prevención de accidentes no necesitan saber nada acerca de cómo prevenirlos. El conocimiento en las manos de personas perezosas o indiferentes no sirve para nada. Solamente los supervisores que quieren remediar el problema de los accidentes necesitan saber cómo solucionarlos. Y ciertamente sería de gran ayuda para esas personas saber todo lo que es necesario acerca de la prevención de accidentes, especialmente con relación al trabajo que deben realizar en sus respectivos departamentos. Sin embargo, en estos tiempos modernos en que la tecnología avanza con tanta rapidez y surgen al mercado anualmente nuevos equipos y materiales, no es siempre posible saber todo lo que sería deseable conocer acerca de la prevención de accidentes. Pero los supervisores que están interesados en este aspecto deberían tener, como mínimo, un conocimiento general de los elementos básicos necesarios para establecer un programa efectivo.
Deberían saber en particular: 1. Algo acerca de los principios generales de los resguardos para máquinas y estar conscientes de qué forma esos resguardos pueden proteger a alguien de sufrir una lesión. 2. Que ninguna operación puede ser hecha a prueba de peligros. Por lo tanto, deben conocer aquellos peligros de operación de los cuales deben proteger a sus trabajadores. De igual manera deben saber cómo explicar a sus trabajadores la posibilidad de que pudieran exponerse a algún peligro si no se comportaran de una forma correcta. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC. Empresa especializada en certificación internacional ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, homologación de proveedores e implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo. La cooperación. Cuando ustedes se detienen a pensar durante unos momentos acerca de la prevención de accidentes, posiblemente la primera cosa que les viene a la mente es que es un área en la que todo el mundo, alta gerencia, supervisores, empleados, etc., trata de conseguir la misma cosa. En pocas palabras, no tener accidentes. Para tener un programa efectivo de seguridad y obtener este objetivo de no accidentes, cualquier compañía, independientemente de su tamaño, tiene que contar con la cooperación total de todo su personal. Hay realmente dos clases diferentes de cooperación que necesitan practicar para conseguir ese objetivo. La primera clase la podríamos llamar cooperación de grupo. Esta clase de cooperación tiene que ver con grupos de personas discutiendo o tratando intereses y problemas comunes, y tratando de buscar soluciones y correcciones que satisfagan lo mejor posible a un número mayor de personas. Donde mejor se manifiesta esta forma de trabajar y solucionar problemas en conjunto es en las reuniones. La segunda clase la podríamos nominar cooperación individual. Esta clase de cooperación consiste en un individuo que trabaje con otros individuos para desarrollar un trabajo de equipo real con el objeto de conseguir realizar un trabajo bien hecho y realizarlo con eficiencia y seguridad. La cooperación individual también se podría dividir en dos cosas diferentes. La primera probablemente sea la más obvia, aprender a trabajar con otros en un trabajo dado. Pudiéramos llamarla trabajo en equipo. Dos ejemplos son: dar las señales necesarias para que el resto del grupo de trabajo sepa lo que está haciendo, y asegurarse que el trabajo que uno realiza no es solo seguro para él mismo, sino que no supone ningún peligro para otra persona. La segunda parte de esta cooperación individual puede que no sea tan obvia, pero es igualmente importante. La pudiéramos llamar de muchas formas diferentes, como cortesía o consideración hacia otros. Principalmente es una cuestión de recordar que incluso cuando usted trabaja solo, a su trabajo designado, hay otras personas que trabajan también allí, y que usted no está solo, sino que todavía forma parte de un equipo. Todo lo que usted hace, o no hace, tiene algún efecto sobre otros. Cuando usted trabaja solo y ve una mancha de aceite o agua en el piso y no hace nada para remover ese peligro de resbalón o caída, lo que puede suceder es que la próxima persona que entra al área y no perciba esa condición pudiera resbalar y caerse, causándole la caída o una lesión. Puede que usted no limpie el derrame porque estaba demasiado ocupado, porque tenía que ir demasiado lejos a buscar algo o porque no es mi trabajo limpiar lo que otro derrame, pero eso no cambia que a través de una cooperación individual usted pudiera haber prevenido el accidente. Recuerde las siguientes normas simples. 1. Analice completamente el trabajo y sepa con exactitud lo que se va a realizar. 2. Sepa exactamente lo que cada persona deberá realizar y cómo y cuándo deberá realizarlo, y no cambie el método de trabajo a no ser que haya previamente informado a todos los que forman su grupo. 3. No deje de realizar lo que se espera de usted. Al mismo tiempo, debe tener siempre en cuenta lo que hacen los otros trabajadores y pensar un poquito en ellos. Piense que su seguridad puede depender en asegurarse que están haciendo exactamente el trabajo que deberían hacer y de la forma en que deberían hacerlo. Esta forma de enfocar el problema es muy parecida a la técnica que en conducción de vehículos se denomina manejo defensivo. Usted sabe que en la intersección a la que se aproxima del tráfico con el que se cruzará tiene una señal de parada, pero incluso así, si hubiera un vehículo que se aproximara a la intersección, usted no debe continuar avanzando hasta que se haya asegurado que el otro conductor va a obedecer la señal. Esto es, usted trata de pensar un poco por la otra persona.
No deje de pensar en sus compañeros de trabajo mientras usted realiza su tarea. Recuerde que ellos trabajan allí también. Si usted crea un peligro de alguna forma, trate de corregirlo lo antes posible antes que alguien se lesione. Y si ve algo que está mal, no lo ignore porque esa no es mi obligación. Si usted no puede corregirlo fácilmente, infórmelo lo antes posible y asegúrese que el problema se corrige. Si una tarea particular es demasiado para usted, pida ayuda y devuelva el favor ayudándole a la persona que le ha ayudado, la próxima vez que ella lo necesite. Si todos nosotros practicamos un poco más la cooperación y el trabajo en grupo, daremos un gran paso adelante hacia el mejoramiento de la seguridad de nuestro lugar de trabajo. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC. Empresa especializada en certificación internacional ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, homologación de proveedores e implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Incluso si las lesiones son pequeñas? Sí, incluso si las lesiones son pequeñas es necesario informarlas inmediatamente al supervisor inmediato. En nuestra planta, a pesar de que ha sido una política constante exigir el informar inmediatamente todas las lesiones, hay quienes no lo hacen porque creen que hay lesiones pequeñas que no merecen la pena molestar a nadie por ellas. La experiencia que tenemos en nuestra planta sobre las llamadas lesiones pequeñas contradice esa opinión. En el pasado ha habido casos en que una lesión que en un principio parecía insignificante se ha convertido en una lesión seria por la falta de una atención de primeros auxilios. Muchas veces los supervisores nos enteramos de que alguien sufrió una lesión, quizás 1 o 2 semanas antes, cuando alguien nos informa que fulano se está tratando él mismo una lesión, que está infectada, porque cuando se lesionó no quiso que se la esterilizaran y ahora se siente humillado en tener que reconocer su error. Nosotros no tenemos la capacidad ni los conocimientos para saber cuándo una llamada lesión pequeña es en realidad una lesión pequeña. Los médicos y los enfermeros son los que pueden saber esto, incluso ellos no lo saben a veces y por eso tratan a todas las lesiones como si pudieran convertirse en importantes. Las desinfectan pensando que quizá esa lesión pudiera ser causa de una gangrena. Aparte de los problemas físicos que se pueden derivar por no informar una lesión, hay otras muchas razones por las que debemos informarlas. Entre ellas pudiéramos destacar las siguientes. En primer lugar, si el accidente no se informa, nadie con excepción posiblemente de la persona que lo tuvo, podrá aprender algo acerca del mismo. Eso significa que las circunstancias que produjeron la pequeña lesión están libres, a sus anchas, para operar otra vez y producir más lesiones, quizás la próxima vez graves. Por ejemplo, me acuerdo que en una ocasión leí sobre un trabajador que estaba tratando de desprender una parte de metal roto golpeándola con un martillo. Una parte del metal arañó su mano. Como era una lesión pequeña la ignoró completamente y siguió golpeando con el martillo. Unos pocos golpes después, un fragmento del metal, un poquito más grande, saltó a su ojo izquierdo, lo que le produjo la pérdida de vista del mismo. Como ven, las mismas circunstancias produjeron 2 resultados diferentes. Esa es la razón por la cual no podemos considerar las lesiones pequeñas como lesiones sin importancia. Otra razón por la que debemos informarlas es debido a que la negligencia puede desarrollar complicaciones. Siempre existe la posibilidad de una infección cuando la superficie de la piel se ha roto. Algunas infecciones pueden ser muy graves e incapacitantes. Recientemente un trabajador sufrió un arañazo pequeño un viernes por la tarde, y el lunes por la mañana, al presentarse en la enfermería de su planta, el médico le dijo que la sangre se le había envenenado de tal forma que le tendrían que cortar la pierna. Algunas personas creen que es de cobardes informar cortaduras pequeñas, arañazos o hinchazones. Si han sufrido una de estas lesiones un poco antes de la salida del trabajo, piensan que cuando lleguen a su hogar lo curarán. A veces, cuando llegan a su hogar, al ver que la lesión no ha aumentado de gravedad, se olvidan de ella, como si nada le hubiera pasado. Como ven, las razones por las que debemos informar siempre las lesiones pequeñas son muchas e importantes. En muchas ocasiones, una cortadura grande e impresionante, de la que fluye mucha sangre, puede ser en sí menos grave que una pequeñita. Por ejemplo, puede infectar a través de ella todo el torrente sanguíneo y a continuación, órganos vitales, si estaba contaminado con un producto tóxico o venenoso. Las lesiones,
sean grandes o pequeñas, las debemos informar siempre e inmediatamente. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC. Empresa especializada en certificación internacional ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, homologación de proveedores e implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo. La puntualidad en el trabajo. Hoy quiero hablarles un poco acerca del tema que quizás ustedes piensen que no tiene relación con la prevención de accidentes. Sin embargo, aunque esta no sea muy clara y directa, en realidad podríamos afirmar que todas las actividades y actitudes están relacionadas de una forma u otra. La prevención debe ser igual parte integral de todo lo que realizamos dentro y fuera del trabajo. Pero antes de continuar, me gustaría hacerles una pregunta y empezar a partir de ese punto. ¿Creen ustedes que la puntualidad en el trabajo es importante para prevenir accidentes? Quiero que expresen sus opiniones para compartir nuestras ideas y así poder comprendernos mejor. En este punto, el supervisor debe hacer una breve pausa para que los trabajadores ordenen sus ideas y puedan expresarse de manera correcta. Se debe alentar a los trabajadores para que participen y se sientan parte de la charla. Una vez haya expresado sus puntos de vista, el supervisor debe proseguir de la forma siguiente. Como ustedes mismos saben y han podido comprobar, aunque quizás este tema se trate con poca frecuencia, es indudable que la puntualidad es muy importante para la prevención de accidentes. Muchos trabajadores piensan que establecer un horario de entrada y salida es solo un problema de la organización y disciplina. Sin embargo, cuando se analiza un poco, se puede ver fácilmente su relación con la prevención. Podemos hacer una lista de factores relacionados con la puntualidad que contribuyen a partir de accidentes, como la impuntualidad que puede provocar los accidentes. Aquí el supervisor puede orientar a los trabajadores para que ellos mismos enumeren algunos factores. Sin embargo, el supervisor también puede considerar que es posible y apropiado que se debe proporcionar la información que sigue. En primer lugar, tenemos que considerar que la puntualidad en el trabajo es como una responsabilidad primordial. Contamos con un horario de trabajo que han sido diseñados para cumplir con las necesidades de la planta. Y además que las operaciones que aquí realizamos es lo primero. Contamos con un horario de trabajo que ha sido diseñado para cumplir con las necesidades de planta y las operaciones que aquí realizamos. Lo primero que salta a la vista y es que violamos los horarios. Evidentemente, al llegar tarde se distrae la atención y la concentración de quienes están trabajando y con ello se crea la posibilidad de que por un descuido o por un instante de distracción se produzca un accidente o una lesión. Por esa falta de tranquilidad ya no contamos con la misma disposición mental. Inclusive podemos llegar a sentirnos nerviosos por causar tanta interrupción y este nerviosismo puede causar el resultado de un accidente. El ritmo de la producción ya está establecido y en marcha. En nuestro afán por alcanzar ese ritmo y no querer atrasar la producción, intentamos trabajar con más rapidez. En muchas ocasiones lo que conseguimos con tal apuro es olvidarnos de ciertas normas de prevención de accidentes, cometer errores y negligencias que pueden provocarnos lesiones. Por ejemplo, quizás ponemos el equipo o la maquinaria en marcha sin antes comprobar que todo esté en orden y todo esté adecuado para este trabajo y que no existe ningún efecto, o que quizás no hemos realizado la inspección inicial para poder resguardarnos de la máquina o este equipo que esté debidamente colocado. Es posible que al llegar tarde se nos olvide o pasemos por alto la protección de personal que está establecido y con ello aumentamos la probabilidad de sufrir lesiones innecesarias en caso de accidentes. El hecho de no usar la protección personal adecuada es un gravísimo error, ya que nos expone a peligros sin amparo alguno. Y por último, el hecho de tener que caminar entre los puestos de trabajo y así llegar al nuestro, siempre implica la posibilidad de que algún material o alguna acción, como por ejemplo, pasar por donde un soldador realiza su tarea, podría provocar un daño ocular si no se lleva la protección adecuada. Realmente podría continuar señalando otros puntos sobre la importancia de la impuntualidad. De todas formas, creo que lo que hemos mencionado es suficiente para hacernos recordar y mantener presente que la puntualidad está relacionada con la prevención de accidentes. Entonces, recordemos que el hecho de llegar puntualmente al trabajo ya estamos contribuyendo para evitar accidentes. La prevención de accidentes es responsabilidad de todos. Muchas veces les he dicho que las lesiones personales son uno de los grandes males de la industria moderna. Esa expresión no es nada exagerada, por eso uno de los objetivos principales que buscamos en estas charlas de 5 minutos
es enseñarles a prevenir accidentes. En los 5 minutos de hoy vamos a tratar de aclarar de quién es la responsabilidad de prevenir accidentes y quién es la persona responsable cuando ustedes se lesionan. Si repartiera entre ustedes un papel y les pidiera que escribieran quién creen ustedes que es la persona responsable cuando ustedes se lesionan, muchos de ustedes escribirían seguramente, el gerente general, usted, o sea, yo, por ser supervisor, el jefe del departamento. Quienes escribieran esto tendrían razón, por lo menos en parte. Al gerente general, al jefe de nuestro departamento, a mí, a todos nos interesa que ustedes no se lesionen. Sabemos que los accidentes con lesión producen dolor físico y moral. ¿Ustedes creen que a mí me agradaría tener que llamar a la puerta de su casa y comunicar a su esposa e hijos que uno de ustedes se ha lesionado de gravedad en el trabajo y está internado en el hospital? A nadie le gusta comunicar noticias tan tristes, y a ningún gerente o jefe de departamento le agrada o beneficia cuando se publican los altos índices de lesiones incapacitantes en su planta. En nuestras plantas se llevan a cabo regularmente diferentes programas para ayudarles a ustedes a prevenir lesiones. Uno de esos programas es esta charla de 5 minutos. En todos estos programas presentamos información que pueden servirles para evitar toda clase de accidentes. Parte de esta información, lo sé, no es nueva para ustedes, lo que pretendemos es refrescar su memoria, porque son puntos que creemos muy importantes y que les pueden ayudar a evitar sufrir lesiones. Una y otra vez recalcamos la importancia de la protección personal, por ejemplo. Yo sé que a veces es un poco aburrido tener que repetir siempre consejos y advertencias parecidas, pero si pensamos en cómo podemos beneficiarnos de seguir esas recomendaciones o consejos, merece la pena poner un poco de atención y seguirlos. ¿Han hablado alguna vez con un compañero de trabajo que sufrió un accidente grave? Piensen por un momento en un compañero de trabajo que, supongamos, perdió los 2 ojos. ¿Creen ustedes que si por un milagro recupera los 2 ojos, en adelante no haría todo lo posible por proteger su vista? Las cosas más grandes de este mundo, las riquezas personales, como la vista, el oído, los miembros de nuestro cuerpo, no los apreciamos en realidad hasta que los perdemos. Y si alguna vez alguno de ustedes pierde o incapacita para siempre alguno de estos órganos o miembros, será inútil que echen la culpa a otras personas, que responsabilicen de la pérdida o incapacitación de esos órganos o miembros a alguien, como a mí, al jefe de nuestro departamento, a nuestro gerente general. Con esto quiero decirles tan solo que en último término el prevenir accidentes es la responsabilidad de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Si ustedes se exponen a peligros innecesarios, por mucho que les hable, por muchos consejos que les dé, servirá de muy poco. Yo les puedo hablar una y otra vez sobre la importancia de llevar el casco de protección, pero si ustedes no se lo ponen cuando lo necesitan, mis palabras habrán caído en el vacío. Yo no podría evitar que se quiebren la cabeza, porque yo no puedo llevar su casco de protección. En resumen, de ustedes, de cada uno de ustedes depende el que sufran o no una lesión. Con las charlas, con las películas, con los programas de entrenamiento, tratamos de crear un ambiente en el que ustedes puedan desarrollar actitudes correctas. Tratamos de enseñarles a protegerse de los peligros que les rodean. Pero ustedes tienen la última palabra. Por lo tanto, y con esto quiero terminar, traten de desarrollar actitudes que sean positivas. La integridad física de ustedes depende en última instancia de sus actitudes personales. Y nunca se olviden que cada uno de ustedes es responsable de sus acciones, ustedes son los únicos que pueden evitar el que ustedes se lesionen. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC. Empresa especializada en certificación internacional ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, homologación de proveedores e implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo. La unión hace la fuerza. Aunque la mayoría de nosotros tenemos nuestro trabajo, una tarea específica que nos han encomendado, es decir, trabajamos más o menos independientes, durante las 8 horas que pasamos en la planta hay innumerables ocasiones en que tenemos y necesitamos trabajar dependiendo de los demás. No importa cuál sea nuestra tarea, siempre forma parte de una labor conjunta que llevamos a cabo en nuestra planta. De buenas a primeras, el decir así, a secas, que todos ustedes tienen que trabajar juntos, puede parecer un poco extraño. Pero no lo es.
Todo lo que les estoy diciendo es que siempre tratemos de trabajar pensando en los demás. Por ejemplo, si cuando están trabajando en una tarea particular, ven a un compañero que está levantando un peso demasiado pesado, deben acercarse a él y ofrecerle una mano, a no ser que en ese momento estén trabajando en algo y no puedan dejarlo. Quiero que algunos de ustedes piensen en algunas formas en que pueden ayudarse durante el día. El supervisor que da la charla anima a los trabajadores a que den algunos ejemplos, y a continuación, les agradece sinceramente su participación. Los ejemplos que han dado ustedes son muy valiosos. Tratemos todos de ponerlos en práctica cuando se nos presente la ocasión. Yo quiero hablar también sobre otros casos particulares en que podemos trabajar juntos. Por ejemplo, pensemos en el mantenimiento. Generalmente, cuando pedimos prestado un equipo o una herramienta en particular, que necesitamos, bien sea del almacén de herramientas o de un compañero de trabajo, lo devolvemos tan pronto como finalizamos nuestra tarea, especialmente si hemos firmado alguna tarjeta. Pero si por mala fortuna o mal uso se nos deteriora la herramienta, somos sinceros en admitir que la hemos deteriorado e informamos el deterioro para evitar que la siguiente persona que la vaya a usar se lesione. Punto. Yo sé que la mayoría de ustedes cuando ven la colilla de un cigarrillo encendida en el piso del taller, del comedor, del cuarto de baño, etc., la apagan con el pie, ya que saben muy bien el peligro de incendio que una colilla puede crear. Pero más de una vez se ha dado el caso de un trabajador que declaró después de un incendio que él había visto la colilla encendida, pero que como él no la había tirado, no creyó que era su responsabilidad apagarla. Una de las mejores formas en que podemos trabajar en equipo, es manteniendo nuestra área de trabajo siempre limpia y ordenada. Piensen por ejemplo en los trastornos y tiempo perdido que ocasionan al trabajador del turno siguiente que tenga que trabajar en la misma tarea y en el mismo lugar en que ustedes lo hacen, si dejan todas las herramientas desordenadas, los materiales tirados por el suelo, el piso lleno de basura, etc. Piensen en el tiempo que tendrá que emplear ese trabajador en ordenar y limpiar el desorden dejado por ustedes. Vamos a mirar este tema del orden y la limpieza desde un ángulo un poco diferente. Piensen que en un momento determinado necesitan ayuda inmediata de alguien. Por ejemplo, necesitan un martillo, y le gritan a un compañero, «Alcánzame ese martillo inmediatamente». El compañero quizás viene enseguida en su ayuda, pero si ustedes habitualmente tienen su lugar de trabajo desordenado, empleará 5 minutos en buscar el martillo y para entonces ya será demasiado tarde. Ustedes saben muy bien a lo que me refiero. Pidan ayuda. La persona a la que han pedido ayuda no puede encontrar lo que ustedes quieren, ustedes se ponen de mal humor, la otra persona se malhumora, y no sacan nada en limpio. El trabajar en equipo significa estar siempre conscientes de que nuestra tarea en particular es un eslabón en la cadena de producción de la planta, y que nuestra tarea y la de los demás compañeros están íntimamente unidas, por lo cual tenemos que auxiliarnos en todo momento, siempre que lo necesitemos. Como en cualquier otra actividad humana, en nuestra planta también, y quiero que no se olviden nunca de esto, la unión hace la fuerza. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC. Empresa especializada en certificación internacional ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, homologación de proveedores e implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo.